Hola, ¿qué tal, estudiantes de medicina? En esta ocasión vamos a tocar un tema muy frecuente dentro de la patología gastrointestinal, que es el síndrome de intestino irritable. Les presenta el doctor Rubén Darío Sánchez Rodríguez. Como introducción tenemos que el síndrome de intestino irritable comprende un grupo de trastornos funcionales intestinales, en el cual el dolor es el principal síntoma, también traducido como malestar abdominal, que siempre o casi siempre se va a asociar con alteraciones en los hábitos de la defecación. Epidemiología. En este rubro tenemos que saber que esta patología es muy frecuente. Llega a representar hasta el 12% de la consulta del médico general y cuando nos referimos a la consulta del especialista, el gastroenterólogo llega a tener en su consulta un 40% de esta patología. Estudios epidemiológicos en México mencionan que esta entidad puede ir desde un 4.4 hasta un 35%. Y sobre todo, dentro del género que se ve más afectado es el género femenino. La mayoría de los casos se suele presentar entre los 30 y 50 años de edad y algo que es visto muy comúnmente es que las pacientes que sufren este trastorno comúnmente tienen el antecedente de haber sido operados de histerectomía, de apendicectomía, de tal manera que esta patología puede ser confundida incluso con trastornos quirúrgicos. Continuando con la epidemiología, tenemos que comentar que realmente esto es una enfermedad crónica y recurrente cuyo curso suele ser benigno. Sin embargo, los pacientes suelen consultar al médico por el estrés que a veces se ve asociado con esta enfermedad y en ocasiones puede generar incapacidad para sus actividades diarias y algunos otros pacientes pueden consultar por el temor al cáncer. Como ya comentamos, hacer el diagnóstico de esta entidad puede ser muy difícil, ya que en muchas ocasiones es un dolor muy difuso. Se han tratado de establecer criterios que puedan perfeccionar el diagnóstico y entre ellos, bueno, los primeros fueron los criterios de Meining, los cuales en base a los síntomas más frecuentemente presentados en el paciente se elaboraba el diagnóstico. Posterior a ello han surgido diferentes criterios, como son los criterios de Roma 2, Roma 3 y actualmente se encuentran los criterios de Roma 4. Los criterios de Roma 3, que bueno, son los que nos marca el libro, son los siguientes. Dolor o malestar abdominal recurrente al menos 3 días y en los 3 meses, en los últimos 3 meses. Esto asociado a dos o más de los siguientes síntomas. 1. Que el dolor mejora con la evacuación. 2. Que su inicio se asocia con cambios en las frecuencias de las evacuaciones. Y el tercero es que se asocia también a cambios en la forma de las heces, es decir, que la apariencia de las heces pueden verse cambiadas. Estos criterios, como ya comenté, deben de cumplirse por lo menos en los 3 meses y los síntomas que hayan iniciado al menos 6 meses antes del diagnóstico. Actualmente tenemos los criterios de Roma 4, los cuales han salido recientemente y, aunque no son muchos los cambios, nos mencionan lo siguiente. El dolor abdominal es recurrente por lo menos un día a la semana en promedio en los últimos 3 meses y se ve asociado con dos o más de los siguientes criterios. Relación con las evacuaciones. El dolor puede aumentar o mejorar. Se ve asociado a cambio en la frecuencia de las evacuaciones, es decir, puede haber mayor cantidad de evacuaciones o puede haber menor cantidad de ellas. Y puede verse asociado a un cambio en la forma de las evacuaciones, es decir, la apariencia de estas, ya que pueden ser heces más delgadas, acompañarse de diarrea o de heces más duras. Estos criterios deben de llenarse durante los 3 meses previos con inicio de los síntomas y al menos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces tenemos que hay varios subtipos del síndrome de intestino irritable según los criterios de Roma. Tenemos el síndrome de intestino irritable con predominio del estreñimiento, así como el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea. Y otro de ellos es el síndrome de intestino irritable con hábito intestinal mixto, así como el no clasificable. Aquí debemos de tomar en cuenta que el más común es el que tiene predominio con estreñimiento, así como el que hábito intestinal mixto, o sea, que va acompañado con estreñimiento y diarrea. Dentro de la fisiopatogenia de la enfermedad, tenemos que mencionar
que hay varios mecanismos que pueden favorecer la presentación de esta, pero no hay uno que sea completamente determinante. Se menciona que puede haber alteraciones motoras e hiperalgesia visceral, es decir, aquellos trastornos que generen una mayor distensión del tubo digestivo. Estos pueden responder con una mayor sensibilidad a lo que es el dolor, de tal manera que esto se va a traducir en dolor referido por parte del paciente. Otro de los mecanismos hoy en día muy contemplado son los cambios en la microbiota intestinal que pueden generar a largo plazo una inflamación de bajo grado. Recordemos que finalmente los microorganismos que forman parte de nuestro tubo digestivo mantienen un equilibrio y se menciona que la disbiosis en este equilibrio puede favorecer lo que es esta inflamación de bajo grado. Sin embargo, actualmente uno de los aspectos más importantes a considerar son los trastornos biopsicosociales, es decir, el estrés que se presenta en este tipo de enfermedades puede predisponer a que el paciente presente aún mayor cantidad de síntomas y muchas veces son los que motivan la atención de este. Alteraciones motoras. Como tal, sabemos que en el síndrome de intestino irritable el trastorno digestivo es distal y en especial se menciona que es en el colon. No se conoce cuál es el patrón específico responsable de que el paciente pueda presentar la constipación o se vea acompañado de diarrea. Lo que sí es que puede estar presente lo que son los cambios en los hábitos intestinales. Y algo que es muy común es el dolor cólico postprandial. Y esto se menciona que puede ser debido a un reflejo gastrocólico exagerado, es decir, sabemos que el reflejo gastrocólico se presenta después de la ingestión de alimentos y esto motiva que una persona quiera evacuar. En los pacientes con síndrome de intestino irritable es muy común que ellos refieran dolor posterior a la ingestión de alimentos. Y entonces en el síndrome de intestino irritable tenemos que este reflejo gastrocólico puede ser exagerado de tal manera que sea el causante de este dolor o esta distensión dolorosa que refiere el paciente. Las alteraciones sensitivas que van a estar presentes en estos pacientes es un aumento de la sensibilidad visceral que se va a traducir como una hiperalgesia, de tal manera que este aumento del dolor incluso a presiones bajas, que puede ser debido al gas que puede tener estos pacientes, se va a traducir como un malestar y una urgencia en el tubo digestivo bajo. Algo que hay que considerar es que estos pacientes tienen un umbral al dolor somático normal o incluso más altos que el resto de las personas, pero a nivel visceral este umbral al dolor se encuentra aumentado. Las alteraciones secretoras que pueden tener este tipo de pacientes pueden ser una mala absorción de algunos azúcares como puede ser la fructosa o incluso el sorbitol, que se va a traducir en lo que es diarrea. Algo que también se ha visto que puede generar alteraciones a este nivel es que estos pacientes tienen un incremento en la exposición a ácidos biliares, lo cual puede traducirse en mayor presencia de dolor. Y como tal, el epitelio intestinal puede generar en respuesta a esta exposición a los ácidos biliares una respuesta secretora. También algo que se menciona es que puede haber alteraciones endocrinas, de tal manera que las hormonas gastrointestinales pueden estar alteradas en secreción, favoreciendo sí o no la presencia de diarrea. Ahora, algo que es muy importante considerar son los factores infecciosos e inflamación de bajo grado. Se dice que los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad son aquellos que tuvieron algún cuadro de una diarrea infecciosa. De tal manera que esta diarrea infecciosa genera una inflamación transitoria y cambios en la microbiota y por consecuencia una disbiosis que pueden condicionar los síntomas. Se menciona que el riesgo para desarrollar síndrome de intestino irritable postinfeccioso es mayor en mujeres y esto también este síndrome de intestino irritable postinfeccioso puede también verse asociado al tiempo de duración de la diarrea, es decir, a un mayor tiempo de duración de esta, o al agente causal que lo haya generado, así como al tabaquismo, la depresión o pacientes que pueden tener hipocondriasis. De tal manera que hay que considerar que esta sobrepoblación bacteriana y estas alteraciones en la microbiota
también pueden favorecer la presencia de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llevar a cabo el diagnóstico de la enfermedad? El síndrome de intestino irritable sigue siendo un trastorno funcional del tubo digestivo, eso nos debe de quedar claro. De tal manera que se tiene que hacer un interrogatorio minucioso de esta enfermedad, hacer una correcta interpretación de los síntomas que el paciente nos refiere y algo siempre a realizar es evaluar las características de las heces, para lo cual nos podemos ayudar de la escala de Bristol. Y hay que ver que los síntomas que el paciente tenga sean muy consistentes y hacer pruebas muy selectivas con el fin de descartar enfermedades, ya que, como sabemos, en el síndrome de intestino irritable como tal no va a haber una prueba o un estudio que nos pueda determinar que se trata de esta. Dentro del interrogatorio, nosotros vamos a obtener cómo es el dolor. En este caso, el paciente siempre va a referir que el dolor o el malestar se ve asociado con la defecación, el cual puede o no aliviar. El predominio del dolor sobre todo va a estar marcado a lo que es el hipogastrio, pero este puede cambiar en cualquier parte del tubo digestivo. Y como ya lo comenté, puede aliviar con la defecación, pero también puede incluso haberse incrementado. Algo que es muy común es que estos cuadros de dolor se ven asociados con periodos de tensión emocional y, como ya lo habíamos mencionado antes, el dolor pélvico se ve muy presente en este tipo de pacientes. Las heces pueden ser sólidas y algo que sí es que puede haber esfuerzo al defecar, aunque las evacuaciones puedan ser líquidas o incluso de consistencia disminuida, pero el paciente va a referir que le cuesta trabajo evacuar. Algo que ve acompañado a veces en este tipo de pacientes son otros síntomas en el tubo digestivo superior, como puede ser la presencia de pirosis o la presencia de dispepsia. Y algo que hay que tomar muy en cuenta es que a veces este tipo de enfermedades pueden haber un trastorno psiquiátrico o una disfunción psicológica que pueda estar desencadenando esta enfermedad. La exploración física. En el síndrome de intestino irritable, la exploración física pudiera parecer irrelevante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta muchos aspectos, que es muy importante descartar alguna enfermedad orgánica o alguna patología o algo que nos pueda alertar, como puede ser la fiebre, la hemorragia gastrointestinal o si el paciente ha tenido pérdida de peso, anemia o masas abdominales. Como lo comentamos al inicio, esta patología puede en muchas ocasiones verse confundida con patologías quirúrgicas, de tal manera que los pacientes con síndrome de intestino irritable se ha asociado con una desproporcionada prevalencia de lo que es la cirugía abdominal y pélvica. Como ya comentamos, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, sobre todo los criterios diagnósticos, que son los de Roma, nos van a ayudar mucho a identificar la enfermedad. Algunos autores mencionan que los criterios de Meining también son muy útiles todavía. Sin embargo, tenemos que considerar que estos criterios hay que tomarlos muy en cuenta en pacientes que no tienen factores de riesgo menores de 45 años y en aquellos pacientes que se les haya hecho un estudio estructural del colon y no se haya encontrado nada. De tal manera que es en este tipo de pacientes donde podemos aplicar nuestros criterios de una manera adecuada. Estudios que deben de realizarse. En el paciente con síndrome de intestino irritable siempre se tienen que investigar todas las posibilidades, para lo cual debemos de tomar diferentes exámenes, pero estos no tienen que ser más que con el objetivo de buscar alguna otra entidad, ya que investigar todas las posibilidades con tantos estudios en algún momento puede ser algo molesto y costoso. La biometría hemática, la química sanguínea y las pruebas de función tiroidea son muy útiles y en muchas ocasiones se pueden encontrar alteraciones que a lo mejor van acompañadas al síndrome de intestino irritable, pero como tal puede ser que sean hallazgos incidentales. Hay que tomar en cuenta que también es importante hacer el examen de las heces, en los cuales se tendrá que buscar la presencia de parásitos o heces, o sangre, perdón. Otro estudio que tenemos que realizar es la endoscopía y esto en aquellos pacientes que sean bastante bien seleccionados o incluso se puede tomar la tomografía.
pero hay que tomar en cuenta que el exceso de estudios puede desorientarnos en relación al diagnóstico del síndrome de intestino irritable, por lo cual reitero que los estudios deben realizarse con el objetivo de descartar alguna patología siempre y cuando se haya hecho un adecuado interrogatorio y exploración física. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de la enfermedad, obviamente tenemos que enfocarnos en un tratamiento el cual debe ser lo más correcto posible. Y pues se va a hacer en los siguientes pilares, como es la modificación en la dieta, el consumo de fibra, y tiene que tener ciertos principios para poder llevar a nuestro paciente a una mejoría clínica. Y algo muy importante es una buena relación médico-paciente. Y nosotros tenemos que identificar si el síntoma predominante está desencadenado por un factor socioemocional, de tal manera que tenemos que evaluar la calidad de vida del paciente y educarlo correctamente, pues esto evitará que incluso el paciente tenga más consultas al médico de manera innecesaria. Modificaciones a la dieta y ejercicio. Se menciona que la modificación que se dé a la dieta puede ser de utilidad, pero en algunos pacientes puede no contribuir a que exista mejoría. Algo que sí se ha visto es que la restricción en las grasas es dentro de los alimentos que ha favorecido una mejoría. Otras dietas que se pueden realizar es la dieta baja en FODMAP. ¿Qué es esto? Es una dieta baja en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Esto se menciona que ha generado algo de mejoría, sin embargo, bueno, todavía tiene que seguirse estudiando. Otra de las cuestiones que deben hacerse es el ejercicio. Se menciona que puede ser útil, pero hay que considerar que puede ser útil en el aspecto de mejorar el estado emocional de nuestro paciente. Y algo que es muy importante es favorecer la presencia de fibra en aquellos pacientes donde en su síndrome de intestino irritable predomina el estreñimiento. El tratamiento farmacológico muchas veces va a estar orientado en los síntomas, porque como sabemos, esta patología no hay un claro agente causal de la misma, de tal manera que tenemos que definir cuál es el síntoma dominante. Y en el caso de una vez identificado, aún no está esclarecido cuál es el tiempo por el cual se debe de administrar los medicamentos. Algunos autores han mencionado que 12 semanas es por lo menos lo que se debe de otorgar. Dentro de los medicamentos que podemos utilizar están los antiespasmódicos o aquellos medicamentos que pueden afectar la sensibilidad del tubo digestivo. Los antimuscarínicos son medicamentos que deben de utilizarse cuando hay exacerbaciones agudas. El ejemplo más común de esto es la butiliosina, que finalmente va a generar un efecto analgésico. Y algo que está aún más demostrado que pueden ser utilizados son los antagonistas en los canales de calcio, los cuales muchas veces se van a utilizar por periodos aún más prolongados. Entonces tenemos que en el paciente que tiene síndrome de intestino irritable con predominio del estreñimiento, pues vamos a incrementar la fibra. Si el estreñimiento es muy importante, podemos dar algún laxante de tipo osmótico o también se pueden dar agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina. Dentro de ellos es el tegacerot el más utilizado. Y estos agonistas van a actuar sobre los receptores serotoninérgicos, incrementando lo que es el tránsito intestinal y para que el paciente pueda evacuar más prontamente. También se menciona algunos otros tipos de laxantes utilizados, como puede ser el linaclotide, el cual es un agonista de la guanilato ciclasa que incluso incrementa la secreción de agua. Y otro de los laxantes es el ubiprostone, el cual es un activador de los canales de cloro, que finalmente también va a generar un incremento en la secreción para que el paciente pueda evacuar más prontamente. Se menciona que estos laxantes también van a evitar que las sales biliares pasen mucho tiempo en la mucosa intestinal, que como ya comentamos previamente, estas sales biliares pueden incrementar lo que es la inflamación del tubo digestivo. Entonces, al utilizar este tipo de laxantes, estas sales biliares no van a pasar tanto tiempo en el mismo, favoreciendo la inflamación. Para aquellos pacientes donde el síntoma principal es la diarrea, lo que se puede utilizar
es la loperamida, el cual es un opiáceo que actúa a nivel periférico, disminuyendo lo que es la secreción y favoreciendo el tono del esfínter. Dentro de otros medicamentos que pueden ser utilizados es la decimipramina, el cual es un antidepresivo tricíclico que también puede ser utilizarse. Pero algo que es muy importante, dependiendo de las características que tenga nuestro paciente, pueden ser los antidepresivos. Y algo muy importante, como hemos comentado, el síndrome de intestino irritable se ve muy asociado a los cambios emocionales, de tal manera que es muy importante mejorar el estado de ánimo de nuestro paciente, de tal manera que si es necesario utilizar ansiolíticos, estos se tendrán que utilizar de una manera estricta y bien vigilado de nuestro paciente. Como ya comentamos también, la disbiosis en la flora del tubo digestivo puede alterar o generar aún mayores problemas a nuestro paciente, de tal manera que se recomiendan antibióticos, los cuales tienen poca absorción y muy buen efecto a nivel del lumen intestinal. De entre ellos, el que se recomienda es la rifaximina, el cual, pues bueno, va a disminuir lo que es la flora bacteriana, pero hay que tener mucho cuidado porque finalmente podemos barrer también lo que es la flora no patógena. Otro de los tratamientos que hoy en día han tomado mucho auge son los prebióticos, los probióticos y los simbióticos, los cuales se menciona que van a impedir básicamente el crecimiento o invasión de bacterias patógenas. Sin embargo, aún no se tienen resultados claros respecto a la administración de estos, pero algo que sí es muy bien conocido es que la mayoría de los especialistas no dejan de darlos cuando el paciente acude a consulta. Y bueno, como conclusión podemos decir que el síndrome de intestino irritable es una patología muy frecuente en el cual el factor emocional en muchas ocasiones puede ser el agente más desencadenante de la enfermedad, de tal manera que un diagnóstico adecuado basado en un interrogatorio preciso de los síntomas puede ayudar a que evitemos diagnósticos erróneos, operaciones innecesarias o la realización de estudios también innecesarios, de tal modo que una vez que hacemos el diagnóstico correcto de esta enfermedad, podamos dar un tratamiento más adecuado, obviamente orientado en los síntomas que pueden presentar el paciente, como puede ser el estreñimiento o la diarrea. Y de igual manera, no dejar de lado, porque es muy importante, mejorar la situación emocional del paciente, lo cual tal vez ya no sea del todo labor del gastroenterólogo, quien a lo mejor tenga que apoyarse de algunas otras áreas de la medicina o áreas o especialidades propiamente. Les dejo aquí la bibliografía que estamos llevando para la realización de estas clases. Por esta ocasión ha sido todo.